disciplina personal en tres aspectos. Primero, la disciplina personal es perseverante. Segundo, la disciplina personal es predominante. Y en tercer lugar, la disciplina personal es determinante. Y en este primer aspecto, que es una disciplina perseverante, estamos observando que el creyente es perseverante en su nutrición personal. Tiene disciplina en cuanto a su alimentación espiritual a través de la palabra del Señor. Segundo, el creyente es perseverante en su higiene personal. Tiene como norma la limpieza interior de su vida espiritual. Quiere gozar de una comunión íntima e ininterrumpida con el Señor, porque el pecado rompe, elimina, corta nuestra relación con el Señor. Y debemos tener cuentas claras y cortas. Y eso es a través de la confesión. Ya hemos caminado bastante sobre ese asunto de la confesión y terminamos viendo anoche el ejemplo de Daniel. Ya no vamos a ver más ejemplos, hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Como el ejemplo de Job es un ejemplo bonito, el ejemplo de David también es un ejemplo bonito, pero por razones de tiempo vamos a ir avanzando. Y quiero que veamos el tercer aspecto de la disciplina personal en el aspecto perseverante. Los creyentes perseveramos en fortalecer nuestro ser interior. El creyente persevera en fortalecer su ser interior. Y eso es con ningún otro elemento, ninguna otra cosa, hermanos, sino que es a través de la oración. Aquí entra el asunto de la oración. Los creyentes somos motivados a orar. Cada creyente debe ser un orador en su vida personal. Cada creyente debe desarrollar la disciplina de la oración personal. Eso es muy importante para poder sobrevivir, para poder subsistir. Espiritualmente, el creyente debe ser un creyente que ora. Si el creyente no ora, difícilmente podrá permanecer, difícilmente podrá salir adelante, difícilmente podrá recorrer, difícilmente podrá vencer las artimañas del enemigo. Debemos estar siempre concentrados en la oración, todos los días. El creyente debe orar todos los días y debe orar día y noche, debe orar en la noche, debe orar en el día, en cualquier momento. El creyente debe estar conectado con el Señor en oración. Si no oráramos, hermanos, no podemos permanecer, no podemos sobrevivir espiritualmente. Cuando el creyente no ora, entonces cede terreno al enemigo, cede terreno al enemigo. Y si no, pues mire lo que el Señor aconsejó. Antes que veamos eso, quiero ver una pequeña introducción aquí. Los hombres y las mujeres de Dios son personas dedicadas, o fueron personas dedicadas a la oración. La oración tiene un lugar elevado entre todos los aspectos de su vida espiritual. Repito, los hombres y las mujeres de Dios son y fueron también personas dedicadas a la oración. La oración tiene un lugar elevado entre todos los aspectos de su vida espiritual. Los hombres de Dios han sido hombres de oración y encontraron fortaleza cuando oraban, ¿verdad? Siempre es así. Usted registra las escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va a encontrar que los hombres de Dios fueron personas que oraron. Las mujeres de Dios fueron mujeres que oraron y encontraron fortaleza cuando oraban. Eso está muy claro en la palabra del Señor. Encontraron fortaleza cuando oraban. Cuando dejaban de orar, entonces eran débiles. El enemigo ganaba ventaja. Un ejemplo muy bonito de eso es en el Antiguo Testamento, cuando Josué fue a pelear contra los amalecitas. Moisés dice a Josué que escoja 1000 hombres de cada tribu de Israel y que vaya a pelear contra Amalec. Y cuando van a pelear contra los amalecitas, entonces Moisés está con sus manos alzadas al cielo. ¿Qué significaba eso? Significaba que Moisés estaba conectado en oración con Dios. Pero cuando Moisés se cansaba porque sus
de mantener sus brazos hacia arriba y bajaba los brazos, entonces dice que Amalek prevalecía contra Israel. Pero mientras él mantenía sus brazos alzados, entonces Israel prevalecía en contra de Amalek. Mire qué ilustración tan bonita en el Antiguo Testamento, que mientras Moisés estaba en conexión, en oración con Dios, entonces podían vencer los enemigos. Pero cuando nos descuidamos, hermanos, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, entonces el enemigo va ganando ventaja en nuestras vidas. Bueno, las Escrituras nos exhortan a cada uno de nosotros a ocuparnos en la oración. Nos enseñan que debemos orar, ¿verdad? ¿Y por qué debemos orar? Por ejemplo, el Señor exhortó a sus discípulos y a todos los creyentes a orar, a velar en oración. Esto es Mateo capítulo 26, texto 41. Evangelio de Mateo capítulo 26 y versículo 41. Que se convierte en un versículo eminente en las Sagradas Escrituras, que el Señor lo dio verbalmente, enseñó a sus discípulos, y por supuesto que esto toma un carácter universal que todos nosotros debemos siempre ponerle atención. Mire, Mateo 26, 41, dijo el Señor: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Que el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra. Hermanos, velad y orad. Las dos cosas van juntas. Creyente debe ser una persona que vela, pero una persona que ora. Velando quiere decir vigilante. Es una persona sobria. Es una persona que está atenta, está despierto. Velad y orad. ¿Para qué? El peligro aquí, el peligro es entrar en tentación. Hermanos, todos los creyentes, independientemente cuántos años o cuánto recorrido tenga de ser creyente, todos los creyentes corremos el peligro de entrar en tentación. Todos, no hay uno. Velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación lo busca a usted, pero la tentación me busca a mí. La tentación busca al recién convertido, pero también busca al que ha avanzado más en su vida espiritual. La tentación busca al esposo, pero también busca a la esposa. La tentación busca a los hijos. Sí, la tentación está buscando por todos los medios. ¿Sabe usted quién es el promotor de la tentación? Ya hace poco escuchamos un mensaje de eso, ¿verdad? Bueno, Jorgito nos estuvo enseñando. Pero el promotor de la tentación no es Dios. Promotor de la tentación no es Dios. Promotor, originador, creador, influenciador de la tentación se llama Satanás. El diablo. Él siempre está creando toda especie de tentación para los creyentes, para el mundo entero, pero en especial a los creyentes. Los creyentes corremos el peligro de entrar en la tentación. Ser tentado, hermanos, todos somos tentados. Pero el peligro es entrar en la tentación. Caer en la tentación. Llevar a cabo lo que la tentación nos motiva a hacer. Entonces tiene razón el Señor al decir: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne, si parafraseamos aquí, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no quiere. La carne es débil. A la carne no le gusta, no le agrada, está en contra de que el creyente doble rodillas, que el creyente dedique tiempo a la oración. A la carne no le gusta. El espíritu sí está dispuesto. Espíritu humano, esta es una E minúscula,
que se refiere al espíritu humano, pero aquí ya el espíritu humano está en consonancia con el Espíritu Santo. Acuérdense que la carta a los Romanos dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya en esta comunión de nuestro espíritu y el Espíritu Santo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo siempre se los he dicho y los vuelvo a repetir. Mi carne nunca ha querido, mi carne nunca ha cedido. A la carne yo he tenido que obligarla, he tenido que llevarla a la fuerza, allí al cuarto, al lugar donde me arrodillo, allí, y a veces a la fuerza tengo que levantarme porque la carne no quiere, la carne no quiere. La carne quiere seguir acostada. La carne no quiere. Pero allá adentro tengo una voz que dice, ya es hora, ya es el momento, ya, levántate. Y el espíritu está, el espíritu quiere, pero la carne no quiere. Pero vencemos y nos ponemos a orar. ¿Qué aliento encontramos? ¿Qué satisfacción encontramos? ¿Qué fortaleza encontramos cuando vencemos la carne y estamos conectados en oración? Bueno, esas palabras que el Señor dijo son fundamentales. Es esencial. Esto es básico en la vida de todo creyente. Velad y orad. Yo le pregunto a usted, no me conteste a mí, pero le pregunto, ¿usted está velando y orando? ¿O se ha descuidado en esta área? ¿Ya no está dedicando tiempo a orar? Antes estaba orando. ¿Se acuerda usted? Antes era un creyente orador. Cuando usted comenzaba su vida, dedicaba tiempo a orar. Y ahora parece que eso ha ido ocupando un último lugar en su vida. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos en ese aspecto de la oración? Yo le voy a decir que yo no soy un guerrero de oración. Soy débil en la oración, pero lucho. Eso sí, batallo. De otra manera no puedo sobrevivir. Las exhortaciones que tenemos en cuanto a orar, hermanos. Las exhortaciones. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Alguien sabe ese versículo? 5:17, Primera Tesalonicenses. Orar sin cesar. Mire qué cortito ese texto, pero tanto valor. Qué corta esa exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que les dice orad sin cesar. Orad sin cesar. Quiere decir que dediquemos el mayor tiempo que podamos a orar. El mayor tiempo. Hay momentos que uno no puede dedicar tiempo para orar porque está ocupado en otras actividades, pero si hay momentos de orar hay que hacerlo, ¿verdad? Dedicar ese tiempo. De otra manera usted puede desarrollar siempre esa actitud de oración. La actitud de oración es que usted está en actividad, pero conectado en su mente. Es una actitud de oración, que no es que no sea menos. Usted está conectado en oración, pero otra cosa es que usted dedique tiempo, apartar tiempo para orar. Orar sin cesar. En la carta a los Efesios capítulo 6, texto 18. Mire la carta a los Efesios capítulo 6 y versículo 18, dice ahí, orando en todo tiempo. Todo esto es personal, hermano. Mire, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando es como el versículo orar sin cesar. Y aquí dice, orando en todo tiempo. Si nos detenemos a analizar un poquito esa frase, orando en todo tiempo, podemos analizar que podría ser en buenos tiempos y en malos tiempos, ¿verdad? En tiempos de bonanza y en tiempos de escasez, en tiempos de salud y en tiempos de falta de salud, de enfermedad, ¿verdad?
en tiempos donde las cosas marchan a viento en popa y parece que ningún problema se nos va a acercar. Pero cuando menos se acuerda, viene el viento huracanado. Entonces hay que orar, siempre, orando en todo tiempo, ¿verdad? No es que, mire, ahorita sí yo me dedico a orar porque, mire, todo va bien. No tengo ninguna dificultad, no hay ningún problema, yo puedo dedicarme a orar con mi conciencia tranquila. Y cuando las cosas son contrarias, bueno, entonces es cuando hay más que orar todavía. Hay que orar más, porque el enemigo nos busca con almuerzo. Así, nos busca. Solo es que usted esté haciendo algo para el Señor, solo es que usted esté activando para el Señor, solo es que usted tenga el anhelo de congregarse, o el anhelo de leer la Biblia, o el anhelo de hacer algo para el Señor. Cuando viene la guerra, viene lo contrario, el enemigo se levanta, se alza en contra suya. Tenemos que orar. Yo no he experimentado otra cosa en mi vida, hermanos, sino que cada vez que yo voy a emprender algo para el Señor, sea que me inviten a predicar a una parte o vamos a emprender algo aquí en la asamblea para el Señor, y la guerra está. La guerra está. Nos ataca por todos lados. Pero hay que orar. Hay que orar. Con solo el hecho de tener estas participaciones aquí, de predicación, de enseñanza, hermano, el enemigo no está contento. No está contento. ¿Por qué qué estamos haciendo? Instruyendo a los creyentes. ¿Qué estamos haciendo? Ayudando a los creyentes para que ellos se den cuenta qué es lo que deben hacer para combatir al enemigo, para salir del sueño, del sopor, para dejar de estar dormidos, porque eso era lo que pasaba con los discípulos. Los discípulos estaban dormidos y el Señor dice, velad, velad. Los discípulos estaban dormidos. Ya no es que el creyente no debe dormirse, sino más bien velar, para que no entréis en tentación. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Una cosa muy vital en la oración del creyente es que debemos estar completamente conscientes que nuestra oración está siendo dirigida por el Espíritu Santo, que es el Espíritu. El Espíritu está dispuesto, pero el Espíritu Santo nos impulsa a orar. Y ahora todas nuestras oraciones deben ser oraciones y súplicas en el Espíritu, velando en ello. Eso es disciplina, velando en ello con toda perseverancia. Mire, con toda perseverancia. Entonces debemos perseverar en la oración, velando en ello con toda perseverancia. Hay oraciones que uno cree que nunca fueron contestadas. Uno vive orando y orando y orando por determinado caso, por determinado hermano, por determinada hermana, por dificultades, por problemas, y uno cree que no habrá de ser contestada esa oración. Pero en realidad el Señor nos manda que debemos velar, ser perseverantes con súplicas por todos los santos, velando en ellos con toda perseverancia. Podría ser que esa oración sea contestada en vida, o podría ser que esa oración nos hayamos ido ya, pero el Señor siempre la va a contestar. Con toda perseverancia. En 1 Timoteo capítulo 2, texto 1 y 2, es algo semejante a lo que dice aquí a los Efesios, pero 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2, dice ahí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, y el verso 3 remarca, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si a alguien le agrada que el creyente ore, es Dios. Es bueno que el creyente ore, es bueno. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que los creyentes dediquemos tiempo a orar. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas.
rogando, suplicando, pidiendo, rogando, orando, oraciones normales, pero haciendo peticiones y también acciones de gracias. Y esto por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Cuál es el propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, no nos olvidemos de orar por el gobierno que tenemos, no nos olvidemos. Sigamos orando por el gobierno, porque todos los gobiernos que están han sido puestos por Dios. Incluso el gobierno que salió, Dios lo permitió. Pero este otro gobierno que tenemos ahora, Dios lo ha permitido. Hay que orar por el presidente de la República para que el Señor ilumine la mente de este hombre, para que ilumine la mente del presidente del Congreso, para que ilumine la mente del presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el propósito? Para que no vayan a crear leyes que van a contravenir, a contrariar a la iglesia, la libertad de culto. Todavía tenemos oportunidad de reunirnos aquí. Qué bonito estamos reunidos, hermano. No tenemos un policía aquí, otro policía y otro sentado allá atrás viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. No, dije que no, nadie nos está persiguiendo por ser creyentes. Tenemos libertad hasta ahora, pero debemos seguir orando, hermano, para que vivamos quieta y reposadamente. Y esto es bueno y agradable delante de Dios. Todas estas son exhortaciones a nosotros que disciplinariamente debemos estar llevando a cabo en nuestras oraciones. Entonces la Escritura nos exhortan a ocuparnos en la oración. Hay ejemplos de personas que oraron y que buscaron a Dios en oración. Me gusta mucho lo que dice Isaías capítulo 26. Mire Isaías 26. El capítulo 26, verso 9 de Isaías. La determinación disciplinada del profeta aquí, Isaías 26, 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mire qué bonito este versículo. Debiera ser un versículo para memorizarlo, para aprenderlo. Con mi corazón te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar. La noche, antes de acostarnos, ¿verdad? Deseamos orar, estar en contacto con el Señor, darle gracias por todo lo que Él ha permitido en nuestra vida, incluso pedir perdón por cosas que hemos cometido. Con mi alma te he deseado en la noche. Yo le pregunto, ¿usted se ha ido a la cama alguna vez sin orar? ¿Sin hablar con Dios? ¿Se ha ido a acostar? Tal vez porque está enfermo, me imagino. Pero porque se le olvidó. Porque no se acordó que tenía que orar. Mire lo que Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche. Y eso que significa el final del día, ¿verdad? Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras tenga vida, madrugaré a buscarte. ¿A qué hora tiene que entrar usted a su trabajo? Bueno, suponiendo que usted entra al trabajo a las 7 o entra a las 8. ¿Cuánto tiempo antes tendrá que levantarse usted para poder dedicar tiempo a orar? ¿Cuánto tiempo? Y tiene que leer también. Aparte de eso, tiene que bañarse. Bueno, sí se baña, ¿verdad? No, yo sé que sí. Tiene que bañarse y tiene que comer. ¿Cuánto tiempo le va a durar desde que usted tiene que entrar y el tiempo que le dedica para llegar al lugar de trabajo? ¿Verdad? Tal vez tiene que contar antes de llegar a su trabajo por lo menos unas 2 horas o 3 horas anticipadas, para dedicar suficiente tiempo a orar, suficiente tiempo a leer la Biblia y también para su aseo personal y algún alimento y tomar el bus, o si va en su propio vehículo, para llegar al trabajo.
Pero si usted se levanta 15 minutos antes de irse a su trabajo, no tiene tiempo ni siquiera de lavarse los dientes, ni siquiera, ¿verdad? Y allá los compañeros, pobre de ellos, ¿verdad? Pero solo le quedó tiempo de cambiarse, si es que se cambió, y se fue. No va a tener tiempo de orar, no tiene tiempo de meditar en la palabra del Señor. Tiene que levantarse anticipadamente. ¿Y sabe qué se necesita para poder levantarse anticipadamente? ¿Qué se necesita? Otra disciplina. ¿Cuál será, Donaldo? Para levantarse temprano, ¿qué necesita uno? Mire, cerrar audición temprano, acostarse temprano. Pero si usted se cuesta a las 1 de la mañana, ¿usted cree que va a estar con ánimo de levantarse a las 5 de la mañana o a las 4:30? No va a tener ánimo. Tiene que acostarse temprano. Por lo mínimo, rondando 9 o 10 de la noche, cuanto más, para poder tener disposición en su cuerpo, porque el cuerpo necesita descansar y poder despertarse para estar en la presencia del Señor. Esa es disciplina. En el Salmo 63, mire lo que dice el salmista. Salmo 63, verso 1. Esta era una disciplina. Dice aquí, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué el salmista está diciendo que de madrugada iba a buscar a Dios? Bueno, porque él tenía un deseo, tenía un anhelo. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Aquí en este mundo no hay agua para el creyente. En este mundo no hay nada que pueda satisfacer al creyente. Sí hay cosas que satisfacen la carne, pero la vida espiritual no se satisface con las cosas de este mundo. La satisfacción del alma, del ser interior, del ser espiritual, solo se encuentra en la presencia del Señor. Es estando con Él. Es apartar un tiempo a solas con el Señor. Es ocupar un tiempo para estar con Él. Usted y Él solo. Usted y Él solo. Que puede hablar con Él, que puede decirle sus inquietudes, puede decirle sus dificultades, sus preocupaciones, sus anhelos, sus propósitos. Puede ponerlos delante del Señor, pero es estando a solas con Él. Estando a solas con Él. Como el salmista. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Bueno, el apóstol Pablo exhortó a los hermanos en Éfeso. Mire, vamos a la carta a los Efesios capítulo 6. Y el versículo 10. Carta a los Efesios capítulo 6, texto 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, cada día es un reto. Cada día, hermanos, es una guerra. Cada día es una batalla. Cada día tenemos que enfrentarnos. Porque este versículo es el versículo que nos ayuda a prepararnos, a estar preparados, a estar listos, equipados, armados, para hacerle frente a las huestes espirituales, ¿verdad? Dice el texto 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Usted y yo tenemos una lucha. Y no porque usted quiera decir que no sabe o que no quiere entrar, que no le interesa esa lucha, no va a tener lucha. Olvídelo. Siempre va a tener lucha. Usted y yo tenemos una lucha. Y para eso necesitamos estar fortalecidos. Y no solamente fortalecidos, necesitamos estar vestidos. Y aquí la fortaleza, dice el texto 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nuestra fuerza, hermanos, no podemos. Con nuestra fuerza cometemos errores. Con nuestra propia fuerza cometemos hechos carnales. Es con la fuerza, con el poder y la fuerza del Señor. Y aparte de eso, tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego explica, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Normalmente, hermanos, Satanás tira la piedra y esconde la mano. Normalmente Satanás utiliza personas. Pero atrás está. ¿Quién está? Satanás. Satanás. Satanás utiliza a su esposo. Satanás utiliza a su esposa. No debiera ser así. Pero Satanás de repente nos empuja. Hay un empujoncito para que la otra persona se sienta agredida, molesta. Y entonces, hermanos, aquí la cosa la explica el apóstol, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No nos perdamos, no nos equivoquemos. La lucha no es contra mi esposa. La lucha no es contra el esposo. La lucha no es contra los hijos. La lucha no es contra los hermanos. La lucha es contra aquel que se esconde, Satanás. Es contra él. Y para eso necesitamos estar fortalecidos con el poder del Señor y necesitamos estar vestidos de toda la armadura para poder hacerle frente y estar firmes. Porque aquí dice que nuestra lucha es más bien contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo un campamento equipado de batallones con sus huestes espirituales de maldad. Allí hay principados, hay una cuadrilla de principados, allí hay un pelotón de potestades, hay un pelotón de gobernadores de las tinieblas y hay un pelotón de huestes espirituales, cada uno sirviendo a Satanás. Allí están en cuadrillas, formados, y todo eso para hacernos la lucha en contra. Cada día. Por eso es importante que doblemos rodillas todos los días. Lo primerito que debemos hacer es doblarnos todos los días. Y decirle, Señor, no sé qué es lo que voy a enfrentarme ahora, pero solamente sé que con tu poder puedo salir adelante. No sé quién me va a atacar, solo sé que Satanás va a utilizar a cualquier persona. Pero sé que tú, con tu poder, has prometido sacarme adelante. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Lo ha practicado? ¿Lo practica? Si hasta ahora no lo ha practicado, póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Quizás usted se pregunte y dice, ¿por qué a mí todas las cosas me salen mal? ¿Por qué yo no salgo adelante? ¿Por qué siempre estoy metido de un pleito en otro pleito? ¿Por qué no me puedo detener cuando el vecino me insulta o el compañero de trabajo? Bueno, porque Satanás lo está buscando, pero usted todavía no está revestido con el poder, ni con la armadura. Y toda la armadura nos enseña a nosotros a poder hacerle frente al enemigo. No tenemos tiempo de verlo, pero la armadura es el equipo que el Señor nos ha provisto para poder hacerle frente al enemigo. Y en todo eso, la oración ocupa el primer lugar en la vida del creyente.
Vamos a ir avanzando en este asunto de esta perseverancia en la oración. Las oraciones, Pablo tuvo oraciones personales. Era un hombre de oración. Él era un hombre de oración. Efesios capítulo 3, texto 14 al 16. Efesios capítulo 3, capítulo 3, versos 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Qué bonito esta forma en que expresa el apóstol Pablo aquí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió esta carta a los Efesios? ¿Dónde estaba? Bueno, él se encontraba preso. Su primer encarcelamiento en Roma. Escribió esta carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta personal de Filemón. Y estando preso, yo me imagino que Pablo doblaba sus rodillas, no ponía una mantita ahí abajo, no había alfombra donde él estaba, porque él se encontraba en la mazmorra de Roma, en las cárceles de Roma, allí se encontraba. Quizá con un tremendo frío, quizá goteaba por la humedad, aquella mazmorra donde el apóstol Pablo se encontraba. Pero ahí estaba ese hombre doblando las rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, y de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Las condiciones de Pablo no eran favorables como nosotros las tenemos. Usted duerme en su cama tranquilo, bien arropadito, con ventilador, allí, o podría ser que tenga aire acondicionado. También Pablo no lo tenía. Y con toda esa comodidad que ahora tenemos, ¿cómo nos cuesta ponernos de rodillas? Pero el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Y él no estaba orando por él. Estaba orando por la iglesia en Éfeso, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Él estaba preocupado por la fortaleza de los demás creyentes. Hermano, yo siempre pienso, oramos, yo oro, pero tal vez no he subsistido tanto por mis propias oraciones. Quizá he subsistido por las oraciones de otros creyentes, que también se dedican a orar. Y oran por mí. Yo he escuchado a algunos creyentes de otro lado, me dicen: hermano, estoy orando por usted, estoy orando por su ministerio. Mire, me sorprendí, eso ocurrió como unas 3 ocasiones. Tengo el contacto de un hermano de Apple Paraíso, y ese hermano grabó un audio, y el audio que él grabó es una oración. Estuvo orando, se puso a orar por mí, por mi familia, por el ministerio, estuvo orando por la iglesia aquí en La Juntosa, y un audio grabado. Eso nunca lo había hecho, pero él estaba orando y grabó el audio y me lo mandó. Francamente, ese hombre hace como Pablo estaba orando, para que otros sean fortalecidos en su ser interior por el poder. Los motivos, hermanos. Vamos a continuar viendo esto el jueves, si el Señor lo permite. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Hoy por la mañana se me olvidó a mí, hermanos,